Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Yo no me casé formalmente con Alicia. Un día me volé con ella para Casanare. Ese día huimos sin avisar a sus padres, porque ellos la querían casar con un señor muy rico de la capital que ella no amaba. Cuando íbamos por el camino nos pasaron muchas aventuras. Una de ellas fue que un ladrón llamado el Pipa nos engañó y nos robó un caballo. Luego, allá en Villavicencio, nos encontramos con el general Gámez y Roca, que conocía supuestamente a Alicia, pero no, era un señor irrespetuoso, y a Alicia le tocó defenderse, pegándole con un tacón por la cabeza. Luego seguimos nuestro camino. Buena suerte fue que nos acompañó don Rafo. Él me ayudaba a pasar los ríos y montes porque conocía el camino. Con él llegamos a la finca La Maporita, donde nos alojaron Franco y Griselda. Cerca de allí vivía Subieta, dueño de un hato que tenía mucho ganado y le había dado posada a un señor llamado Barrera, que era malvado y se dedicaba a llevar personas engañadas para trabajar de esclavos en las caucherías en la selva. Cierto día ese señor Barrera prendió fuego a la finca Las Maporitas y se robó a Alicia y a Griselda. Entonces con Franco y otros hombres nos internamos en la selva para rastrear al criminal y rescatar a las dos mujeres, alcanzarlos y cobrar venganza. Llegamos a unos montes en cuyos bosques silvestres habitaba una tribu seminómada de indios guajivos y vivimos con ellos cierto tiempo. Cuando se nos agotó el dinero, nos dedicamos a la cacería de garzas. Así, con la venta de las valiosas plumas, comprábamos lo necesario para proseguir el viaje y encontrar a nuestras mujeres. Durante el trayecto por el río Meta, unos fugitivos nos informaron que Barrera llevaba a Alicia y Griselda como sirvientas. Seguimos la expedición y poco después, cerca de una playa, nos encontramos a don Clemente Silva. Estaba viejo y enfermo. Aceptó servirnos de guía durante el resto del camino. El viejo Clemente nos contó con detalles la vida miserable de los indios caucheros en la selva amazónica y la explotación de que son víctimas por parte de las empresas extranjeras. También nos confesó que su familia había terminado en fracaso y que su hijo había huido por la selva y que él lo estaba buscando. Pero por el camino nos enteramos que un árbol lo mató, pero la verdad era cruel. Luciano, que así se llamaba el hijo de don Clemente, se suicidó por una mujer. Obsesionado seguí internándome en la selva. El viejo Clemente nos contó de la existencia de las hormigas tambochas. Estas hormigas son asesinas, devoran todo a su paso. Nos enfermamos. Sentí que la selva se convertía en mi enemiga a cada paso. Veía que los árboles se convertían en gigantes y yo en un enanito que vagaba sin fin. Por eso a cada rato exclamaba: «¡Oh, selva! Esto nos pasa a todos los que caemos en tu vorágine». Un día por fin llegamos a una compañía cauchera. Allí nos dimos cuenta en la esclavitud que vivían sometidos los caucheros que habitaban esa barraca por unos jefes malvados: Vaquiro, Funes, el Petardo Lesmes, Ramiro Estebanes, el Catire, el Pipa, el famoso y temible Cayeno y la turca Zoraida Airán. El lugar es muy triste. Nadie era feliz en ese lugar. Yo tuve que hacer justicia con mis propias manos. Por esa razón, escribí una carta al consulado explicando la situación tan terrible como estaban explotando la gente y la selva. Mandé la carta con don Clemente Silva. Él se marchó por el Río Negro, no sin antes explicarle a don Clemente que nos miraríamos en el barrancón de Manuel Cardoso. Valiéndome de mi amistad con la turca Zoraida, descubrí que a Griselda se la vendieron. Cuando por fin rescaté a Griselda, me dijo que Alicia se la había llevado.
Griselda y mis compañeros nos marchamos del lugar y finalmente encontré al secuestrador y a Alicia. Luché contra el malvado Barrera y pude rescatar a Alicia. Barrera murió al caer al río, lo devoraron las pirañas. Como Alicia estaba embarazada, del susto de ver morir a Barrera, dio a luz al niño de 7 meses de embarazo y milagrosamente el bebé sobrevivió. Me hice muchas ilusiones acerca de mi futuro junto a Alicia y el bebé. Debía continuar mi camino, salir de la selva. Como no encontré a don Clemente Silva en el barrancón de Manuel Cardoso, continuamos el camino, pero antes le dejé un mensaje. Viejo Silva, sentimos no esperarlo. Le dejaremos en nuestro rumbo grandes fogones. No se tarde, solo tenemos víveres para 6 días. Nos vamos pues, en nombre de Dios. Muy buenos días, estudiantes de grado sexto del Liceo Lunita de Chía. En el día de hoy vamos a ver la novela. Lo primero que todo vamos a unir una hoja en cada lado, como vemos acá. Vamos a trazarle márgenes. Yo le coloqué una cinta decorada como margen y en plataforma van a encontrar estas imágenes que ustedes deben colorear. Entonces coloqué aquí el libro en el centro y para escribir aquí el título, la novela. Le echamos color para que quede así de bonito. Cada uno puede utilizar la forma de la letra como título. Entonces vamos a comenzar. En esta parte del libro. Dentro de la narrativa existen dos grandes géneros: el cuento, relatos de corta extensión, y la novela, relatos de larga extensión. La novela es un relato en prosa que sucede a unos personajes enmarcando una época y ambiente determinado. Entonces, como dijimos, la novela tiene una larga extensión, por lo tanto eso es lo que se diferencia del cuento, pero igual es un texto narrativo. La novela son fruto de la imaginación del autor, pudiendo contener algún detalle o un contexto real, pero también pueden ser totalmente de ficción. Es decir, las novelas son escritas de algo real, pero a veces contextos de ficción que puede ser la imaginación del autor y crear algo ficticio. Nos encontramos con un texto que suele ser complejo y amplio, mucho más desarrollado que un cuento en longitud, donde también se incluyen diferentes tiempos de acción y una gran variedad de personajes. Entonces, es decir, es más amplio y con diferentes personajes. Una novela rica y bien escrita cuenta con unos personajes que tienen vida propia, que no solo se les describe físicamente, sino que uno puede llegar a interiorizar o imaginar cómo es el personaje psíquicamente, pudiendo sorprenderse de sus hazañas o comprender sus pesares. Es decir, estas novelas, al ir describiendo el escritor, uno se va imaginando cómo es ese personaje. Partes que componen una novela. Tenemos el tema. Se entiende por el tema el contenido de la historia que el autor ha creado y que plasma a lo largo de todo el libro. Es decir, en el libro pueden contener temas como de espías, de romance, de violencia, de ficción, depende del tema que está escribiendo el autor. El diálogo no es más que la conversación que tienen a cabo los personajes que aparecen en la obra.
Un buen diálogo puede hacer que la obra resulte más amena y atractiva, a través de la cual también se consigue conocer más las características psíquicas o físicas de los personajes sin tener que incluir largos párrafos de descripciones, sino que uno se adentra en la mente de cada uno de ellos. Es decir, si hay un buen diálogo, también se puede ver la descripción de estos personajes. Narración, explicación y contextualización de la novela. Entonces aquí ya está narrando los sucesos del tema que se está ofreciendo en esa novela, para que el lector se aproxime y se acerque a esa novela y esté imaginando lo que se dice el narrador. Hay diferentes clases de narradores. Tenemos narrador de primera persona, el protagonista, que es el que cuenta la historia, pero es el protagonista de la novela. Entonces está dentro de la novela y es el personaje principal. Otro narrador en primera persona es el testigo. Es otro personaje más, pero ya es un personaje secundario que está contando la historia del protagonista, pero está dentro de la novela. Otros narradores son en segunda persona, pero estos son muy poco que se utiliza. Y otro es el tercera persona. Son narradores que escriben las historias o escriben las novelas, pero no están dentro de la novela como el de primera persona. Tenemos el omnisciente, que es en este caso como un dios. ¿Por qué como un dios? Porque sabe, conoce y sabe qué piensa el personaje principal, sabe qué va a hacer, sabe qué sueña, cuáles son sus gustos y cuáles son sus planes. Entonces sabe todo lo del personaje. Es por eso se llama narradores omniscientes. Tenemos entonces el otro narrador de tercera persona, que es el narrador observador. En este es solo lo que ve, escribe lo que ve, no sabe, o sea, como el omnisciente, que sí sabe qué piensa el personaje principal. En cambio, este solo escribe lo que ve. Se llama personaje observador. Continuamos con las partes que componen una novela. Entonces tiene la ambientación, detalles y descripción física del lugar donde se realizan los hechos. Entonces la ambientación es los lugares, los castillos, las montañas, la selva, etc. Elementos de la novela. Entonces, uno de los elementos es la acción, series de sucesos que se desarrollan durante el relato. Como es un texto narrativo, tiene un inicio, que es donde se presentan los personajes, la situación, el lugar, y empieza a vislumbrar la historia. Luego sigue el nudo. Es la parte central, la más extensa, en la que se lleva a cabo la acción que se plantea en la primera parte. Es decir, al inicio se plantea una situación y en el nudo se pasa a la acción en vista de resolver la trama plantada. Aquí ya empiezan los problemas que realizan los personajes de la historia o de la novela. Por último tenemos el desenlace, en el que la trama se resuelve de una forma u otra, normalmente en una forma de clímax. En el desenlace los personajes y las situaciones suelen ver sometidos a cambios visibles debido a la intensidad de los hechos vividos a lo largo de la narración. A veces el desenlace muchas veces no termina feliz, a veces resulta que los protagonistas mueren o a veces terminan en una forma positiva de la intención del autor. Entonces hay muchas formas de que terminen esta historia. Entonces aquí ya se resuelven los conflictos según lo que se está hablando en el nudo. De los elementos que tenemos de la novela también están los personajes. Son los que participan de los sucesos narrados.
que pueden ser los protagonistas o personajes principales en torno al cual se desarrolla la historia. Entonces son los que van durante toda la historia. Tenemos los secundarios que van dentro de la historia, pero se van apareciendo durante la novela. Y los antagonistas son aquellos villanos o malvados como conocemos. Existen otros que pueden ser los antihéroes, aunque no siempre sucede así, que es un personaje principal villano de la historia. Ahora vamos con los géneros de la novela y sus características. Tenemos la novela de aventuras. La podemos considerarla como la tipología de la novela más antigua, ya que las novelas griegas narraban aventuras y están compuestas por obras que se caracterizan por acción, viaje, riesgos y misterio, siendo la trama una de las partes más importantes y elaboradas. Los personajes se enfrentaban a muchos riesgos y el protagonista principal suele presentarse como alguien heroico. Aquí tenemos uno, por ejemplo, Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift en 1726. Es una aventura de personaje de Gulliver, que enfrentaba muchos problemas durante sus viajes. Otro tipo de novelas son las novelas de romance. Es el favorito por el público y el que más venta tiene. Habla fundamentalmente del amor y narra historias de sus personajes relacionados con los sentimientos. Se caracteriza por este escrito en prosa, son de larga extensión y no tiene por qué ser un escrito lineal, sino que pueden entrecursar varias historias en una misma novela. Tenemos una de las novelas, Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell en 1936. Entonces, pues no tiene que ser como los elementos de la novela que empieza con inicio, nudo y desenlace. Puede ir entrelazándose y saltándose en diferentes tiempos. Viene la novela fantástica. La novela fantástica tiene su origen en la mitología y en relatos antiguos. Se crean personajes fantasiosos o imaginarios que viven peripecias. Algunos personajes son creados por el propio autor, mientras que otras veces se recurre a personajes fantásticos ya existentes. Entre los más importantes son la Odisea de Homero, donde nos hablan de dioses, de brujas, espíritus, entre otros. Otro tipo de novela es las novelas costumbristas. Esta es referida a ambientes concretos de la geografía y recoge personajes y costumbres típicas de esa región, siempre de una forma objetiva. Esta surgió a partir del romanticismo. En la actualidad este género literario apenas se trabaja, pero fue muy popular durante el siglo XIX. Entre los libros tenemos En la diestra de Dios Padre, de Tomás Carrasquilla. Entonces el costumbrismo son escritos que se realizan basándose en las costumbres de una región o de un pueblo. La novela histórica se centra en un periodo y acontecimientos concretos, configurándose y extendiéndose en el romanticismo del siglo XIX. Se sitúa en un momento histórico concreto y la trama puede estar basada en hechos reales como tratarse de acontecimientos históricos de ficción. Aquí tenemos Ivanhoe de Walter Scott en 1819. Esta es una historia que se narra un personaje que estuvo en el momento que crucificaron a Jesucristo. Pero nos hablan de este personaje que fue el que uno de los que le dio agua a Jesucristo cuando iba con la cruz. Tenemos de ciencia ficción. Tuvo su gran auge en el siglo XX, pero también en la actualidad tiene mucho éxito. Es un género literario muy útil para la divulgación de temas científicos con ayuda de personajes caricaturescos.
También puede contar con otros géneros o temas como el misterio, romance, historia, fantasía del oeste, ciencia ficción, acción, aventura, humor, médico, tragedia, horror, erótico y suspenso. Entonces en esta ya los personajes ya le meten mucha ciencia ficción, muchas cosas que no existen, como robots, extraterrestres, ciudades futuras, entre otros. Tenemos el libro de Julio Verne, uno de los escritores famosos por sus obras de ciencia ficción. Viaje al centro de la Tierra, 1864. La novela de suspenso. Tenemos otro tipo de novela que es similar a la policíaca, pero en el suspense añadimos un ingrediente muy atractivo, y es que el lector sabe de antemano qué va a suceder a continuación. Entre ellos tenemos Los crímenes de la calle Morgan de Edgar Allan Poe. Otros tipos de novelas tenemos las novelas policíacas. Trata de historias de policías salidas de la imaginación de su autor. Suele confundirse con el de suspenso, aunque no son la misma cosa. La trama de la novela policíaca se centra en resolver un crimen que plantea el lector, y juntos tratan de encontrar la solución, siendo la figura del detective una figura esencial en este género. Novelas del oeste narra aventuras del viejo oeste americano, es decir, se delimita el espacio geográfico y también temporal, pues está basado en los siglos XIX finales y XX. Una de sus obras, El pistolero enterrador, de Marcial Lafuente. La novela negra es un género que nació en los años 30 en Norteamérica. Se le considera un subgénero de la novela policial, y en ella se da protagonismo a personajes de ambientes marginales y de comportamientos poco éticos. Este tipo de novela intenta mostrar de cerca los entresijos del mundo del crimen, pero también intenta mostrar la ambivalencia del alma humana. Es de carácter realista, suele presentar escenas de violencia y denuncias sociales donde se muestra la injusticia y la corrupción. En este tipo de novelas ya se muestran más profundos los cadáveres, más violencia, sangrientas las escenas, etc. Entre ellos tenemos La Reina Roja de 2018 de Juan Jurado. Novelas de espía. Puede haber crímenes, detectives y suspensos. Agente o Agente Secreto, W. Somerset Maugham, 1928. Tenemos novela de thriller. Mezcla intriga, crímenes oscuros, suspenso y personajes con poder económico y político e influencias. Entre sus obras tenemos El juego del alma, Javier Castillo, 2021. Novelas de terror. Tiene su origen en las leyendas y cuentos de historias mágicas donde aparecen demonios y personajes del submundo como espíritus similares. Las más famosas son Drácula o Frankenstein, de Stephen King. Novelas de fondo bélico. Trata sobre los conflictos bélicos y suelen ser escritas por periodistas que han decidido pasarse a la novela. Entonces aquí hablan sobre la guerra, y tenemos La Guerra y Paz de León Tolstoy, 1867. Novela social. No es un género muy conocido, tuvo su boom en los años 50, pero apenas alcanzó su popularidad más allá. Trata sobre personajes anónimos o que no son revelantes. Entre ellos tenemos Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Y novelas psicológicas. Es de un género muy poco cultivado en tan solo algunos autores como Dostoyevsky o Stendhal. Han logrado llevar a cabo una literatura novelesca donde se analiza el alma humana, o sea que ya es más psicológica. Entre ellos está Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, 1966. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de novelas para que les anote, las escriban, las novelas que nos faltó, thriller y novela de terror. Ahora vamos a colocar, cerramos nuestro libro.
y completamos con las imágenes que nos falta. Las colocamos acá, que son las novelas que anteriormente nombramos. Entonces terminamos de colocar todas las imágenes que nos sobraron en esta parte. Vamos a terminar de decorarlo y difuminarlo para que quede bien bonita este mapa o ese esquema de la novela. Posteriormente seguimos con la guía número 9, la novela. Guía de trabajo número 09 de español y literatura. Grado sexto. ¿Por qué reconocer las peripecias de un personaje como elemento principal de la novela de aventura? Estran, producción textual, eje temático de la novela. Objetivo, comprender las diferencias entre la novela y otro tipo de textos narrativos. Dentro de la narrativa existen dos grandes géneros, el cuento, relatos de la corta extensión, y la novela, relatos de la larga extensión. Así como vamos a ver ahora cuáles son las características principales de ambos géneros. En esta guía empezaremos con la novela abordando cada uno de los elementos principales que la componen. Entonces aquí dice, la novela. Lea el siguiente fragmento, La vorágine, de José Eustacio Rivera y responda a las preguntas 1 y 2 de selección múltiple con única respuesta. Esta novela, entonces la vamos a leer, es un fragmento del libro de José Eustacio. He aquí fue el corto video que vimos al principio de este tutorial. Entonces vamos a leerlo, igual vamos a responder según nos dice en esta guía. La expresión jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia es figurado porque, entonces refiere que el personaje era cobarde que temía enamorarse de una mujer como Alicia. B. Su intención es mostrar que su relación afectiva no se basaba en el amor como se esperaba. Se presenta la lucha que era el amor para el protagonista. D. Simboliza el amor como un juego violento que siempre gana los sentimientos de los enamorados. Entonces la respuesta es la D. ¿Por qué la D? Porque nos habla que Alicia tuvo que escaparse con el protagonista, ya que la iban a forzar a casarse con una persona que no amaba. Y de ahí tuvo que pasar muchos obstáculos para poder reunirse con ella. Un hecho de la novela que refleja los valores sociales de la época es el amorío fácil entre los personajes, la huida de los enamorados, el intento de los parientes de forzar a la pareja a casarse. Recuerda que ya lo hablamos en el punto anterior. La idea del amor romántico de la protagonista. Explica en 3 oraciones lo que entendiste en el texto. Entonces en 3 oraciones va a explicar lo que entendió del texto. ¿Qué encuentra en común con el cuento? Entonces, ¿en qué se parece la novela con el cuento? El anterior fragmento era una novela. A ver qué tiene en común con el cuento de Caperucita Roja, pongámosle. 5. ¿Por qué se dice que el fragmento anterior es una novela y no un cuento? Entonces ya pues yo le expliqué. Vamos a ver por qué se dice que es una novela. Características de la novela. Entonces estas son las características que le dimos. La vamos a leer y luego realizar la sopa de letra con las palabras en negrillas. Elementos de la historia. Entonces aquí tenemos la estructura, comienzo, nudo y desenlace, el tema, cuál es el tema de la novela, el espacio es el lugar, narradores, cuáles son los narradores, personajes y el tiempo. Bueno, aquí nos faltó nombrar que hay tiempos, el tiempo pasado, presente y futuro. Y hay otros tiempos que cuando volvamos a ver el texto narrativo lo nombramos. Géneros de la novela. Coloca el nombre del tipo de novela según corresponda a la definición. Entonces ya como se explicó, vamos a colocar aquí el nombre de la novela. Entonces aquí están todas las novelas y las vamos a colocar sobre estas líneas.
Actividad de aplicación. A partir de los tipos de novelas en el anterior punto, investiga 6 de ellos y completa el cuadro. Entonces vas a escoger 6 de ellos y vamos a completar el cuadro. Entonces el tipo de novela. Entonces si escogemos una romántica, entonces romántica, ficción, de terror. Nombre de la novela. Entonces el nombre de esa novela. ¿De qué trata? Entonces va a investigar de qué trata esas novelas que investigó. Aquí vamos a hacer el dibujo de esa novela que investigaron. Listo, chicos, entonces hemos terminado con la guía número 4. Vamos a hacer bien bonito esos apuntes o ese esquema que se realizó de la novela, con buena letra, buena ortografía, buenos colores. La parte donde viene el libro, decorarlo más, difuminarlo. Esa guía bien bonita. Ahora vamos a realizar de forma creativa un diagrama, un esquema, un pictograma, como ustedes quieran hacerlo, representar el video La Vorágine de José Eustacio Rivera. Puede ser en la hoja del cuaderno, en una cartulina, en cualquier otro material. Debe ser creativamente ese trabajo. Y que tengan un feliz día. Hasta la próxima. Chao, chao.